Capítulo 17. La flor de medianoche. En la penumbra, las enormes habitaciones vacías que atravesaron en su camino el tejado parecían tan desiertas como escenarios teatrales. El mobiliario, cubierto con telas blancas, se alzaba bajo la tenue luz como iceberg saliendo de la niebla. Cuando Jace abrió la puerta del invernadero, el aroma golpeó a Clary con la suavidad del zarpazo enguantado de un gato. El intenso olor oscuro de la tierra y el aroma más potente y jabonoso de las flores que se abren por la noche. La campanilla tropical americana, la reina de la noche, las maravillas y algunas que no reconoció, como una planta que lucía una flor amarilla en forma de estrella y cuyos pétalos estaban cubiertos de medallones de polen dorado. A través de las paredes de vidrio del recinto pudo ver las luces de Manhattan, brillando como frías joyas. ¡Vaya! Se fue volviendo despacio absorbiéndolo. ¡Esto es muy bonito por la noche! Jay sonrió burlón. Y es solo para nosotros. Alec e Isabel odian estar aquí arriba. Sufren alergia. Clary se estremeció aunque no tenía nada de frío. ¿Qué clase de flores son estas? Jay se encogió de hombros y se sentó, con cuidado, junto a un lustroso arbusto verde, salpicado todo él de capullos firmemente cerrados. Ni idea. ¿Crees que presto atención en la clase de botánica? No voy a ser un archivero. No necesito saber esas cosas. ¿Solo necesitas saber cómo matar? Él alzó los ojos hacia ella y sonrió. Parecía un ángel rubio de un cuadro de Rembrandt, excepto por aquella boca perversa. Eso es. De la bolsa sacó un paquete envuelto en una servilleta y se lo ofreció. También, añadió, preparo un sándwich de queso genial. Prueba uno. Clary sonrió a regañadientes y se sentó frente a él. El suelo de piedra del invernadero resultaba frío en contacto con sus piernas desnudas, pero era agradable después de tantos días de calor incesante. De la bolsa de papel, Jay sacó unas manzanas, una tableta de chocolate de fruta y nueces y una botella de agua. No es un mal botín, bromeó ella con admiración. El sándwich de queso estaba caliente y un poco flácido, pero el sabor era excelente. De uno de los innumerables bolsillos del interior de su chaqueta, Jay sacó un cuchillo con mango de hueso, que parecía capaz de destripar un oso pardo, y se puso a trabajar en las manzanas, cortándolas en meticulosas porciones. Bueno, no es un pastel de cumpleaños, dijo pasándole un pedazo, pero espero que sea mejor que nada. Nada era lo que esperaba, así que gracias. Le dio un mordisco. La manzana sabía verde y estaba fresca. Nadie debería quedarse sin recibir algo el día de su cumpleaños. Jace estaba mondando la segunda manzana, cuya piel se desprendía en largas tiras curvas. Los cumpleaños deberían ser especiales. Mi cumpleaños era siempre el día en que mi padre decía que podía ser o tener cualquier cosa que quisiera. ¿Cualquiera? Clary lanzó una carcajada. ¿Y qué pedías? Bueno, cuando tenía 5 años, quise tomar un baño de espaguetis. Pero no te dejó, ¿verdad? No, ese Squid me dejó. Dijo que no era caro. ¿Y por qué no, si era lo que yo quería? Hizo que los criados llenaran una bañera de agua hirviendo y pasta, y cuando se enfrió, se encogió de hombros. Me bañé en ella. Criados, pensó Clary. ¿Qué tal fue? Dijo en voz alta. Resbaladizo. Apuesto que sí. Intentó imaginarlo de niño, riendo tontamente, hundido hasta las orejas en pasta. La imagen no quiso formarse. Sin duda Jace no reía tontamente nunca, ni siquiera a los 5 años. ¿Qué otras cosas pediste? Armas, principalmente, respondió él. Lo que estoy seguro que no te sorprende. Libros, leí una barbaridad por mi cuenta. ¿No fuiste a la escuela?
No, respondió y ahora hablaba despacio, casi como si se aproximara a un tema que no quería discutir. Pero tus amigos... No tenía amigos, repuso. Excepto mi padre. Él era todo lo que necesitaba. Ella le miró fijamente. ¿Ningún amigo? Él sostuvo su mirada con firmeza. La primera vez que vi a Alec, explicó, cuando tenía 10 años, fue la primera vez que me encontraba con otro niño de mi misma edad. La primera vez que tenía un amigo. Clary bajó la mirada. Una imagen se formaba en aquel momento, inoportuna en su cabeza. Pensó en Alec, el modo en que él había mirado. Él no diría eso. No me tengas lástima, siguió Jace como adivinando sus pensamientos, aunque no había sido por él por quien había sentido lástima. Él me dio la mejor educación, el mejor adiestramiento. Me llevó con él por todo el mundo. Londres, San Petersburgo, Egipto. Adorábamos viajar. Sus ojos estaban sombríos. No he estado en ninguna parte desde que murió. En ningún lugar aparte de Nueva York. Tienes suerte, repuso Clary. Yo no he salido de este estado en toda mi vida. Mi madre ni siquiera quería dejarme ir a Washington, D.C. en viajes del colegio. Supongo que ahora sé el motivo, añadió pesarosa. ¿Tenía miedo de que enloquecieras? ¿De que empezaras a ver demonios en la Casa Blanca? Clary mordisqueó un trozo de chocolate. ¿Hay demonios en la Casa Blanca? Bromeaba, contestó Jace. Creo. Se encogió de hombros filosóficamente. Si los hubiera, seguro que alguien lo habría mencionado. Creo, insistió Clary, que sencillamente no quería que estuviera lejos de ella. Mi madre, quiero decir. Después de la muerte de mi padre cambió una barbaridad. La voz de Luke resonó en su mente. Nunca ha sido la misma desde que sucedió, pero Clary no es Jonathan. Jace la miró irguiendo una ceja. ¿Recuerdas a tu padre? Ella negó con la cabeza. No, murió antes de que yo naciera. Tienes suerte, de ese modo no le echas de menos. Viniendo de cualquier otra persona habría sido una cosa atroz, pero no había amargura en su voz para variar, únicamente una sensación de soledad por la falta de su propio padre. ¿Desaparece?, preguntó ella. El echarle en falta, quiero decir. Él la miró de soslayo, pero en lugar de responder, preguntó. ¿Piensas en tu madre? No. Clary no quería pensar en su madre como si estuviera muerta. En estos momentos pensaba en Luke en realidad. Ahora ya sabes que ese no es un hombre de verdad. Jace dio un pensativo mordisco a la manzana y añadió. He estado pensando en él. Algo en su comportamiento no cuadra. Es un cobarde. La voz de Clary sonó resentida. Ya le oíste. No iré en contra de Valentine. Ni siquiera por mi madre. Pero eso es exactamente... Una larga reverberación repiqueteante le interrumpió. En alguna parte tañía una campana. «Medianoche», exclamó Jace dejando el cuchillo en el suelo. Se puso en pie extendiendo la mano para acercar a Clary junto a él. Los dedos estaban ligeramente pegajosos con jugo de manzana. «Ahora, observa». Tenía la mirada fija en el arbusto verde junto al que habían estado sentados, con sus docenas de brillantes capullos cerrados. Ella fue a preguntar qué se suponía que debía mirar, pero él alzó una mano para callarla. Le brillaban los ojos. «Aguarda», le dijo. Las hojas del arbusto colgaban totalmente inmóviles. De improviso, uno de los capullos cerrados empezó a agitarse y a temblar. Se hinchó hasta alcanzar 2 veces su tamaño y se abrió de golpe. Era como contemplar una película a cámara rápida de una flor que florece. Los delicados sépalos verdes que abrieron hacia afuera para liberar los pétalos apelotonados del interior. Estaban espolvoreados de un polen dorado pálido, tan ligero como el talco. «¡Ah!», exclamó Clary.
y al alzar los ojos vio que Jace la observaba con atención. ¿Florecen todas las noches? Solo a medianoche, respondió. Feliz cumpleaños, Clarissa Frey. Clary se sintió extrañamente conmovida. Gracias. Tengo una cosa para ti, dijo él. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo, que le puso en la mano. Era una piedra gris, ligeramente irregular, desgastada hasta quedar lisa en algunos puntos. ¡Ja! Exclamó ella haciéndola girar en los dedos. ¿Sabes? Cuando la mayoría de chicas dicen que quieren un pedrusco, no se refieren, ya sabes, literalmente una piedra. Muy divertido, mi sarcástica amiga. No es una piedra precisamente. Todos los cazadores de sombras tienen una piedra runa de la luz mágica. Ah, la miró con renovado interés, cerrando los dedos sobre ella como había visto a Jace hacer en el sótano. No estaba segura, pero le pareció poder ver un destello de luz asomando por entre los dedos. Te proporcionará luz, explicó Jace, incluso entre las tinieblas más oscuras de este mundo y de otros. Clary se le metió en el bolsillo. Bueno, gracias. Has sido muy amable al hacerme un regalo. La tensión entre ellos parecía oprimirle igual que el aire húmedo. Mejor que un baño en espaguetis. Si compartes ese pedazo de información personal con alguien, le amenazó él en tono sombrío, puede que tenga que matarte. Bueno, cuando yo tenía 5 años, quise que mi madre me dejara dar vueltas y vueltas dentro de la secadora junto con la ropa, contestó Clary. La diferencia es que no me dejó. Probablemente porque dar vueltas dentro de una secadora puede resultar fatal, indicó Jace, mientras que la pasta raramente es fatal. Al menos que Isabel la prepare. La flor de medianoche derramaba ya sus pétalos, que descendían suavemente hasta el suelo, brillando como fragmentos de luz de estrellas. Cuando tenía 12 años, quise un tatuaje, continuó Clary. Mi madre tampoco me dejó hacerlo. Jace no rió. La mayoría de los cazadores de sombras reciben sus primeras marcas a los 12. Debías de llevarlo en la sangre. Quizá, aunque dudo que muchos cazadores de sombras reciban un tatuaje de Donatello de las tortugas ninja mutantes adolescentes en el hombro izquierdo. Jace parecía perplejo. ¿Querías una tortuga en el hombro? Quería cubrir mi cicatriz de la varicela. Apartó ligeramente a un lado el tirante de la camiseta, mostrando la marca blanca en forma de estrella que tenía en la parte superior del hombro. ¿Ves? Él apartó la mirada. Se hace tarde, soltó. Deberíamos volver a bajar. Clary volvió a subirse el tirante, algo incómoda, como si él quisiera ver sus estúpidas cicatrices. Las siguientes palabras brotaron de su boca sin que fuera su voluntad. ¿Isabel y tú han salido alguna vez? Entonces sí que él la miró. La luz de la luna disolvió el color de sus ojos, que parecieron más plateados que dorados. ¿Isabel? Preguntó sin comprender. Pensé... En aquel momento se sintió aún más violenta. Simon quería saberlo. A lo mejor debería preguntárselo a ella. No creo que quiera hacerlo, repuso Clary. De todos modos no importa, no es asunto mío. Jace sonrió de un modo desconcertante. La respuesta es no. Quiero decir, puede que hubiese un momento en que uno u otro lo considerara, pero es casi una hermana para mí. Sería extraño. ¿Quieres decir que Isabel y tú nunca... Nunca, afirmó Jace. Ella me odia, observó Clary. No, no te odia, respondió él ante la sorpresa de Clary. Simplemente la pones nerviosa, porque siempre ha sido la única chica en una multitud de chicos que la adoran, y ahora ya no lo es. Pero es tan hermosa. También lo eres tú, repuso él, y muy diferente de cómo es ella, y ella no puede evitar darse cuenta de eso. Siempre ha querido ser menuda y delicada, ya sabes. Odia ser más alta que la mayoría de los chicos.
Clary no dijo nada, porque no tenía nada que decir. Hermosa. La había llamado hermosa. Nadie le había llamado eso antes, excepto su madre, lo que no contaba. Las madres estaban obligadas a pensar que sus hijas eran hermosas. Le miró fijamente. «Probablemente deberíamos bajar», volvió a decir él. Clary estaba segura de que le hacía sentirse incómodo mirándolo fijamente, pero no parecía poder dejar de hacerlo. «De acuerdo», contestó por fin. Se sintió aliviada cuando oyó que su voz sonaba normal. También fue un alivio poder apartar la mirada de él dándose la vuelta. La luna directamente sobre sus cabezas lo iluminaba todo casi como si fuera de día. Entre un paso y el siguiente, vio el destello blanco de algo que había en el suelo. Era el cuchillo de Jace que había utilizado para cortar las manzanas, caído de costado. Se echó repentinamente atrás para no pisarlo, y su hombro chocó contra el del muchacho. Este alargó una mano para sujetarla, justo cuando ella se daba la vuelta para disculparse, y entonces ella se encontró de algún modo en el círculo de sus brazos y él la besaba. Al principio fue casi como si él no hubiera querido besarla. Su boca era dura contra la de ella, inflexible. Luego rodeó con ambos brazos y la apretó contra sí. Sus labios se ablandaron. Ella percibió el rápido latido de su corazón. Paladeó el dulce sabor a manzanas que él aún tenía en la boca. Enredó las manos en sus cabellos, tal y como había querido hacer desde la primera vez que le había visto, y estos se enroscaron en los dedos, sedosos y finos. A Clary el corazón le latía con fuerza, y había un tronar en los oídos, como de alas batiendo. Jace se apartó de ella con una exclamación ahogada, aunque sus brazos siguieron rodeándola. «No te asustes, pero tenemos público». Clary volvió la cabeza. Posado en la rama de un árbol cercano estaba Hugo, contemplándoles fijamente con sus ojillos brillantes y negros. Así que el ruido que había oído sí habían sido alas, y no el sonido de una pasión enloquecida. Aquello era decepcionante. «Si él está aquí, Hotch no estará lejos», masculló Jace entre dientes. «Deberíamos marcharnos». «¿Te está espiando?», sisió Clary. «Hotch, quiero decir». «No, simplemente le gusta venir aquí a pensar». «Es una pena, estábamos teniendo una conversación tan entretenida». Rió en silencio. Bajaron por donde habían subido, pero pareció un viaje totalmente distinto para Clary. Jace mantuvo la mano de Clary en la de él, enviándole diminutas descargas eléctricas que le subían y bajaban por las venas desde todos los puntos donde la tocaba. Los dedos, la muñeca, la palma de la mano. La mente de Clary era un hervidero de preguntas, pero tenía demasiado miedo de romper la atmósfera reinante para hacerle ninguna. Él había dicho, «es una pena», así que adivinaba que la velada había finalizado, al menos la parte en la que se besaban. Llegaron a su puerta, y Clary se apoyó en la pared junto a ella, alzando los ojos hacia Jace. «Gracias por el picnic de cumpleaños», dijo intentando mantener la voz neutra. Él pareció reacio a soltarle la mano. «¿Te vas a dormir?» «Simplemente está siendo cortés», se dijo. Pero por otra parte, era Jace. Él nunca era cortés. Decidió responder a su pregunta con otra. «¿No estás cansado?» «Nunca he estado más despierto», contestó él y su voz era queda. Se inclinó para besarla, sujetándole el rostro con la mano libre. Sus labios se tocaron, levemente al principio, y luego con una presión mayor. Fue precisamente en ese momento cuando Simon abrió completamente la puerta del dormitorio y salió al pasillo. Parpadeaba. Estaba despeinado e iba sin gafas, pero podía ver bastante bien. «¿Qué demonios?», inquirió en voz tan sonora que Clary se apartó de un brinco de Jace como si su contacto la quemara. «Simon, ¿qué estás? Quiero decir, pensé que estabas...»
¿Dormido? Lo estaba, repuso él. La parte superior de los pómulos se le había enrojecido violentamente a través de su bronceado, como siempre le pasaba cuando se sentía violento o alterado. Entonces me he despertado y no estabas ahí, así que pensé... A Clary no se le ocurrió qué decir. ¿Por qué no había pensado que esto podría suceder? ¿Por qué no había dicho que fueran a la habitación de Jace? La respuesta era tan simple como horrible. Se había olvidado completamente de Simon. Lo siento, dijo, no muy segura de quién hablaba. Por el rabillo del ojo, le pareció ver que Jace le lanzaba una mirada colérica. Pero cuando le dirigió una mirada, pareció estar como siempre, tranquilo, seguro de sí mismo, ligeramente aburrido. En el futuro, Clarissa, dijo, podría ser prudente mencionar que ya tienes a un hombre en tu cama, para evitar situaciones fastidiosas como esta. ¿Le has invitado a tu cama? Inquirió Simon anonadado. Ridículo, ¿verdad? Repuso Jace. No habríamos cabido todos. No le he invitado a mi cama, replicó ella con brusquedad. Solamente nos estábamos besando. ¿Solamente besando? El tono de Jace se burlaba de ella fingiendo dolor. ¡Qué rápido desechas nuestro amor! ¡Jace! Clary vio el brillo malicioso de sus ojos y no acabó la frase. No tenía sentido. Sintió un repentino peso en el estómago. Simon, es tarde, concluyó con voz cansada. Siento que te hayamos despertado. También yo. Volvió a entrar muy digno en el dormitorio, dando un portazo tras sí. La sonrisa de Jace era suave como una tostada con mantequilla. Anda, ve tras él. Dale palmaditas en la cabeza y dile que todavía es tu amiguito súper especial. ¿No es eso lo que quieres hacer? ¡Para! Exclamó ella. ¡Para de comportarte así! La sonrisa del muchacho se hizo más amplia. ¿Así cómo? Si estás enfadado, simplemente dilo. No actúes como si nada te afectara jamás. Como si jamás sintieras nada en absoluto. Quizá deberías haber pensado en ellos antes de besarme, replicó él. Le miró con incredulidad. ¿Yo te he besado? Él la miró con malicia. No te preocupes, repuso. Tampoco ha sido importante para mí. Le contempló alejarse, y sintió una mezcla de ganas de echarse a llorar y de correr detrás de él para darle una patada en el tobillo. Sabiendo que cualquiera de esas acciones llenaría a Jace de satisfacción, no llevó a cabo ninguna, sino que volvió a entrar cautelosamente en el dormitorio. Simon estaba de pie en mitad de la habitación con expresión perdida. Se había vuelto a poner las gafas. Clary oyó la voz de Jace en su cabeza, diciendo en tono ofensivo. Dale palmaditas en la cabeza y dile que todavía es tu amiguito súper especial. Dio un paso hacia Simon. Luego se detuvo al darse cuenta de lo que él sostenía en la mano. Su blog de dibujo, abierto por el dibujo que había estado haciendo. El de Jace con alas de ángel. «Bonito», exclamó él. «Todas esas clases de Tish deben de estar valiendo la pena». Normalmente, Clary le habría regañado por mirar su cuaderno, pero ese no era el momento. «Simon, oye, reconozco que entrar todo indignado al interior de tu dormitorio puede no haber sido el paso más acertado», la interrumpió con frialdad, arrojando el blog de dibujo de vuelta sobre la cama. «Pero tenía que coger mis cosas». «¿A dónde vas?», preguntó ella. «A casa. He estado aquí demasiado tiempo, creo. Los mundanos como yo no pertenecen a un lugar como este». Ella lanzó un suspiro. «Oye, lo siento, ¿de acuerdo? No era mi intención besarle, simplemente sucedió. Sé que no te gusta». «No», respondió Simon con mayor frialdad aún. «No me gustan las sodas sin gas. No me gustan los grupos pop cutres. No me gusta haberme atrapado en el tráfico. No me gustan los deberes de matemáticas. Odio a Jace. ¿Ves la diferencia?» «Te salvó la vida», indicó Clary sintiéndose como una farsante. Al fin y al cabo, Jace había ido al Dumor solo porque le había preocupado poder tener problemas si ella acababa muerta. «Detalles», replicó Simon desdeñoso. «Es un imbécil.
Pensaba que eras mejor que eso. Clary se encolerizó. «Ah, ¿y ahora vienes tú a darte aires conmigo?», le soltó con brusquedad. «¿Eres tú el que iba a pedir a la chica con el cuerpo más rock and rollero que te acompañara al baile de otoño?». Imitó el tono perezoso de Eric y la boca de Simon se convirtió en una fina línea enojada. «¿Y qué si Jace es un estúpido de vez en cuando? Tú no eres mi hermano, no eres mi padre, no tiene que gustarte. A mí nunca me ha gustado ninguna de tus novias, pero al menos ha tenido la decencia de guardármelo para mí». «Esto», replicó Simon hablando entre dientes, «es diferente». «¿Cómo? ¿Cómo es diferente?». «Porque veo el modo en que le miras», gritó él. «Y yo nunca he mirado a ninguna de esas chicas así. Era simplemente algo que hacer, un modo de practicar hasta... ¿Hasta qué?». Clary sabía de un modo vago que se estaba portando horriblemente. Todo aquello era horrible. Nunca antes había tenido siquiera una pelea que fuera algo más serio que una discusión sobre quién se había comido el último pastelito de la caja en la casa del árbol. Pero no parecía capaz de parar. «¿Hasta que apareció Isabel? No puedo creer que me estés sermoneando sobre Jace cuando tú te comportas del modo más ridículo con ella». Su voz se elevó hasta convertirse en un grito agudo. «Intentaba ponerte celosa», le chilló Simon, a su vez, con las manos apretadas en puños a los costados. «Eres tan estúpida, Clary, eres tan estúpida. ¿Es que no entiendes nada?». Ella le miró con perplejidad. ¿A qué diablo se refería? ¿Intentando ponerme celosa? ¿Por qué ibas a querer hacer eso? Comprendió al instante que aquello era lo peor que podría haberle preguntado. «Porque», contestó él con tanta amargura que la sobresaltó, «he estado enamorado de ti durante 10 años, así que pensé que parecía haber llegado la hora de averiguar si tú sentías lo mismo por mí. Lo que adivino no es así». Fue como si él le hubiera pateado el estómago. Clary no pudo hablar. Le habían arrebatado el aire de los pulmones. Le miró fijamente intentando formular una respuesta. Cualquier respuesta. Él atajó con dureza. «No, no hay nada que puedas decir». Clary le contempló dirigirse a la puerta como paralizada. No podía moverse para retenerle, por mucho que deseara hacerlo. ¿Qué podía decir? «Yo también te quiero», pero no le quería, ¿verdad? Él se detuvo en la puerta, la mano sobre el pomo, y se volvió para mirarla. Sus ojos, tras las gafas, parecían más cansados que enojados en aquel momento. «¿Realmente quieres saber qué más fue lo que me dijo mi madre sobre ti?», preguntó. Ella negó con la cabeza. Él pareció no advertirlo. «Dijo que me romperías el corazón», dijo y se marchó. La puerta se cerró tras él con un decidido chasquido, y Clary se quedó sola. Una vez que Simon hubo marchado, Clary se dejó caer sobre la cama y tomó su bloc de dibujo. Lo acunó contra el pecho, sin querer dibujar en él, ansiando simplemente el contacto y el olor de cosas familiares: tinta, papel y tiza. Pensó en correr tras Simon, intentar alcanzarle. Pero, ¿qué le diría? ¿Qué podría decirle? «Eres tan estúpida, Clary», le había dicho él. «Es que no entiendes nada». Pensó en un centenar de cosas que él había dicho o hecho, bromas que Eric y los demás habían hecho sobre ellos, conversaciones acalladas cuando ella había entrado en la habitación. Jace lo sabía desde el principio. «Me reía de ustedes porque las declaraciones de amor me divierten, en especial cuando no son correspondidas». Ella no se había parado a preguntarse de qué estaba hablando, pero ahora lo sabía. Había dicho Simon un poco antes que ella solo había querido a 3 personas: su madre, Luke y él. Se preguntó si realmente era posible, en el espacio de una semana, perder a todas las personas que se amaba. Se preguntó si era la clase de cosa a la que se sobrevivía o no. Y sin embargo, durante aquellos breves instantes, arriba en el tejado con Jace, se había olvidado de su madre, se había olvidado de Luke, se había olvidado de Simon.
y había sido feliz. Aquella era la peor parte, que había sido feliz. Quizá esto, pensó, perder a Simon, quizá esto es mi castigo por el egoísmo de ser feliz, aunque fuera solo un instante, cuando mi madre sigue desaparecida. Nada de ello había sido real de todos modos. Jace podría besar de maravilla, pero a ella no le importaba en absoluto. Había dicho tanto como eso. Bajó el bloc de dibujo lentamente hasta su regazo. Simon había tenido razón. Era un buen retrato de Jace. Había capturado la dura línea de la boca, los ojos incongruentes vulnerables. Las alas parecían tan reales que imaginó que si pasaba los dedos por encima, serían suaves. Dejó que la mano discurriera por la página, la mente vagando sin rumbo. Y apartó violentamente la mano mirando con fijeza. Sus dedos habían tocado no papel seco, sino el blando plumón de unas plumas. Los ojos relampaguearon hacia arriba en dirección a las runas que había garabateado en la esquina de la página. Brillaban, del modo que había visto brillar a las runas que Jace dibujaba con su estela. El corazón le empezó a latir con una rápida y firme intensidad. Si una runa podía hacer que un dibujo cobrara vida, entonces a lo mejor... Sin apartar los ojos del dibujo, buscó a tientas sus lápices. Jadeante, pasó a una hoja nueva y limpia, y empezó a dibujar a toda prisa lo primero que le vino a la mente. Era la taza de café que había en la mesilla de noche junto a su cama. Haciendo uso de sus recuerdos de la clase de bodegones, la dibujó con todo detalle, el borde manchado, la rajadura en el asa. Cuando terminó, era tan exacta como era capaz de hacerla. Impulsada por algún instinto que no comprendía del todo, alargó la mano para coger la taza y la colocó sobre el papel. Luego, con sumo cuidado, empezó a bosquejar las runas junto a ella.